Este es el día que ha hecho el Señor, dijo David, nos regocijaremos en Él. Bienvenidos todos los que están aquí esta mañana, aquellos que nos están viendo en línea también, les damos la bienvenida esta mañana. Si trajo su Biblia, quiero que abra conmigo el libro de los Hechos y vamos a iniciar, vamos a orar a Dios que nos guíe el Espíritu Santo a través de la continuación de esta serie que hablamos de la disciplina de velar, de vigilar, ¿verdad? Nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe esta mañana, que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que hacemos y decimos. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar presentes para escuchar tu palabra. Pido que el Espíritu Santo, el Maestro, nos enseñe, nos dé, nos confirme la verdad de tu palabra en nuestros corazones. Y más que eso, que podamos, Señor, abrazar esa verdad, ser hacedores de ella y no solamente oidores. Te pido esto en el glorioso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Sabe que todos nosotros los que conocemos al Señor, que somos creyentes en Cristo, es nuestro deseo, es nuestra oportunidad, nuestro deber de profundizar nuestra vida. El Señor nos salvó por gracia, nos dio un lugar en su familia, pero ahora nos está limpiando. Yo no sé si usted algún día ha ido a pescar, ¿verdad? Y ha pescado peces, los saca del agua, ¿y qué hace? Tiene que limpiarlos, ¿verdad? Porque así como salieron, no se los puede necesariamente comer. Así que el Señor nos sacó del mundo y ahora nos está limpiando, nos está santificando. Y quiere que nosotros vengamos a profundizar nuestra fe en Él. ¿Y qué envuelve profundizar esta fe? Es aprender, escúcheme, lo que agrada a Dios. Tenemos que aprender qué es lo que agrada a Dios. No cómo quiero yo vivir mi vida o qué quiero ser, sino qué es lo que agrada a Dios y cómo puedo yo vivir de tal manera que mi vida agrada al Señor. Porque la vida cristiana es como una jornada. Vamos en un camino hacia un lugar, hacia nuestro lugar celestial donde vamos a vivir con el Señor. La Biblia dice para siempre. Así que es una jornada. La vida cristiana también es una carrera. Y como atletas que nos preparamos, que nos ejercitamos, que olvidamos lo que está atrás, donde hemos corrido y solamente ponemos nuestra mirada hacia la meta, porque queremos ganar la carrera. De nada sirve correr una carrera si solo es nada más para correr. Pero si corremos, Pablo dijo, corremos para ganar. Y nosotros echamos a un lado todo aquello que nos estorba, dice la Biblia, en correr esa carrera. Así que la vida cristiana es como una jornada, como una carrera, pero también hemos visto que la vida cristiana es como una batalla. Y como soldados, ya no como atletas, sino como soldados, nosotros tenemos que estar preparados para la batalla. No hay nada peor que un soldado que está dormido en la batalla, que no está preparado para pelear. Así que nosotros nos ponemos la armadura del Evangelio. Confiamos, ¿verdad?, en la sabiduría. Confiamos en la fuerza. Confiamos en la obra de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que la vida cristiana tiene muchas metáforas en la Biblia. Y estas metáforas, como la jornada, la carrera, la batalla, nos llaman a ser alertas en lo que estamos haciendo. Que estemos enterados, con ojos abiertos y estemos vigilando. Y estamos hablando acerca de esta disciplina espiritual que es muy descuidada, sumamente descuidada en la iglesia el día de hoy. Y parece muchos creyentes hasta lo toman como algo extraño de que hablemos de velar, de vigilar. Pero la Biblia está llena de esta instrucción a nosotros. La vigilancia, el velar, no es una opción para el creyente. Jesús nunca nos ofreció, si quieres velar, vela. No, Él nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tomar seriamente esta disciplina de el velar, de vigilar. Es una necesidad indispensable en nuestra jornada.
es una necesidad y disciplina indispensable en nuestra carrera. Es una necesidad indispensable en nuestra batalla espiritual. La semana pasada, en Hechos 20, aquí en el versículo 24, vimos que el apóstol Pablo nos dice que debemos nosotros de reconocer las áreas primarias de nuestra misión y en esas áreas nosotros ser muy vigilantes, velar en estas áreas. Primero en Hechos 20:24, Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. Y ahí está hablando de que el Espíritu Santo le daba testimonio que donde él iba a ir le esperaban solamente tribulaciones y prisiones. Y dijo, pero ninguna de estas cosas hago caso. Muchas veces nosotros hacemos caso de todas las cosas que nos rodean y nos pasan. Y esas cosas nos distraen, quitan que nosotros velemos por aquello que realmente es importante. Así que nosotros, Pablo dice, vivimos velando, ¿verdad? Y él dice, y a mí no permito que esto me quite la atención de lo que el Señor me ha llamado a hacer. O sea que Pablo no vivía en una manera reaccionaria. Y la vida que vela no vive reaccionando siempre a las cosas que le suceden. Y a todos nos suceden cosas buenas y a veces algunas no tan buenas. Y algunas a veces bien difíciles. Pero nosotros en vez de reaccionar tenemos que tomar la actitud. Vimos la semana pasada en Filipenses 1, 12 y 13 donde Pablo dice que las cosas que me han sucedido a mí, note, las cosas que me han sucedido, ¿sí? Han sido ¿para qué? Para que el evangelio siga adelante, para que se extienda más el evangelio. Entonces nuestra actitud como creyentes es, donde estoy yo en este momento y las cosas que me rodean o me estén pasando, ¿cómo puedo yo, verdad, asegurar que aunque me esté pasando esto, el evangelio siga adelante? Quizá tú estés en una situación bien difícil, pero están tus vecinos, está tu familia que no conocen al Señor. Y tu misión es hablarle a ellos de Cristo. El Señor nos envió al mundo para que nosotros predicáramos el mensaje, el único mensaje que puede traer salvación a la gente. Entonces sí, estoy pasando por tiempos difíciles, pero aún en este tiempo, ¿cómo puedo yo hacer que el evangelio se extienda más? ¿Cómo puedo agradar a Dios en esta área? Y luego Pablo dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, estar velando de mantener una vida que sigue centrada en la misión que Dios me ha dado. Mi vida está en las manos del Señor. Y si yo la considero preciosa más que nada, entonces voy a vivir para mí en vez de vivir para Él. Por eso Pablo decía, no estimo mi vida ni preciosa para mí mismo. No que no le importaba, claro que sí, pero no era lo más importante. Lo más importante, dijo, era acabar la carrera, acabar mi carrera con gozo. Ve, estamos corriendo una carrera espiritual y a veces en correr esa carrera, en lugar de ver adelante, estamos viendo para atrás, a ver quién nos está alcanzando. Pero Pablo dijo, no, yo no veo hacia atrás, yo prosigo a la meta, hacia adelante. Y dice, para acabar mi carrera con gozo, tu carrera espiritual, tú tienes que velar por ella, que sigas adelante, que sigas con la pasión, ¿verdad?, para el Señor que está incrementando cada vez o debe de estar incrementando cada vez. Y luego vimos también que Pablo velaba también para cumplir su ministerio. Dijo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿de quién recibió? Del Señor. El Señor me dio ministerio, me dio habilidad como siervo suyo para poder ministrarles a otros lo que Él ha hecho en mi vida. Así que yo tengo que velar para cumplir mi ministerio, que es realmente otra manera de decir mi carrera, lo que Dios me ha llamado a hacer, donde Dios me ha llamado a correr. Y eso lo he recibido del Señor. Y por último dice, y para dar testimonio, todos digan testimonio. Ve, para dar testimonio ¿de qué? Del evangelio, de la gracia de Dios. Así que tengo que velar que nada me quite a mí, ¿verdad?, la habilidad, la responsabilidad de compartir el testimonio del evangelio, de la gracia
de Dios. Y vimos también que tenemos que velar por el evangelio de la verdadera gracia de Dios. Pablo dice en Romanos 11, versos 5 al 7, que el evangelio no es de obras, sino es un evangelio enteramente de la gracia de Dios. Ahora, la Escritura nos enseña que Dios está obrando en nosotros. Ya vimos en Filipenses, ¿verdad? El querer como el hacer de nuestra, por su voluntad, dice la Escritura. Así que Dios está en mí, obrando en mí. Diga obrando. Dios está trabajando en mí. Y a veces me he descuidado tanto, no velo por esa obra que Él está haciendo a mí que se me olvida. Pero nosotros tenemos a un Dios que está con nosotros, está obrando en nosotros el querer y el hacer. Mire, el hacer las cosas, pero también querer hacerlas. Y a veces nosotros, ¿verdad? En nuestro descuido, no queremos hacer ciertas cosas que sabemos que Dios quiere que hagamos. Y es el tiempo de nosotros clamar a Él, pedirle a Él gracia. Señor, tú estás obrando en mí, dame el deseo de querer y hacer tu voluntad. Y esto quiere decir, o esto no quiere decir más bien, que nosotros no tenemos responsabilidad. O sea, solo porque Dios está obrando el querer y el hacer en mí, no me quita a mí la responsabilidad espiritual de ir en esa jornada, de correr esa carrera, de pelear la batalla. Pablo dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en ti el querer y el hacer. Así que esto es lo que significa velar, vigilar, tener cuidado de las cosas que Dios nos ha dado por gracia, de cuidar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y nos ha encargado como administradores de la gracia de Dios. Esta mañana quiero hablar acerca de algunos componentes, algunos ingredientes, si puedo decir así, de la disciplina de velar. ¿Cómo podemos desarrollar esta disciplina en nuestra vida? Practicar, ¿verdad?, el velar en nuestra vida. Primeramente, el velar quiere decir que tomamos una actitud de estar despiertos. Sabe que una vez hace muchos años atrás, mi hijo mayor, que tiene 40 y algo años ahora, él tenía como 10 años. Y él y yo íbamos en un viaje a San Antonio. Íbamos, me acuerdo, en una van. Mi hijo iba dormido en el último asiento de atrás. Era una van grande, como de 15 pasajeros. Y yo iba solo manejando. Y de repente, ¿verdad? Despierto y me doy cuenta que me salí del camino. Iba el van brincando y mi hijo atrás saltando. Y al final pude parar la van y me vino un temor tremendo porque mi hijo se para atrás, no iba ni abrochado el cinturón, se para atrás y me dijo, papá, ¿qué pasó? En ese momento me vino este pavor de decir que ambos hubiéramos muerto ahí, si hubiera un árbol, hubiera alguna casa, algo al lado del camino. Y doy gracias a Dios y siempre me acuerdo en eso y doy gracias a Dios porque Él nos guardó y nos cuidó en eso. Pero sabe que esa experiencia me hizo a mí realizar que cuando estoy detrás del volante no tengo la opción de dormir. No hay tal opción, sin consecuencia. Y me dio una habilidad de vigilar. ¿Por qué? Porque vi que esto era algo que era serio. El velar es tan importante que no puedes tú velar y dormir a la misma vez. No puedes tú estar dormido y vigilando a la misma vez. Y la vigilancia que la Biblia habla, el velar en la Biblia, tiene dimensiones no solamente espirituales, sino también dimensiones físicas. En Mateo 26 vemos que Jesús, hablando con sus discípulos, vaya conmigo a Mateo 26, en el verso 40, el Señor está antes de ir a la cruz orando, y en Mateo 26, verso 40, el Señor viene a sus discípulos después de decirles que velen con Él,
porque él va a orar, está antes de ir a la cruz ahí en el jardín del Getsemaní, en Mateo 26, 40, y vino luego a sus discípulos, dice la Biblia, y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ahora aquí la palabra velar, Jesús está hablando, no está hablando simplemente de que estén conmigo en espíritu, no, está hablando, no se duerman, quédense despiertos. Por eso digo, el velar tiene esta dimensión física también. Les estaba pidiendo que se quedaran despiertos a orar con él, porque él estaba en un tiempo de, ¿verdad?, de gran prueba. Y luego en el verso 44, vino otra vez y los halló durmiendo. Así que 3 veces vino el Señor, fue a orar y lo regresó. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces Jesús les estaba pidiendo que se quedaran despiertos. Cuando la Biblia dice, velad y orad, ¿verdad? Quiere decir no que cuando estemos dormidos, es que yo oro al pastor cuando estoy dormido. No, no puedes velar de esa manera, ¿verdad? El velar tiene un significado físico, pero también tiene un significado espiritual. Y sabe que así como cuando uno ayuna y se abstiene de comida, ¿verdad? El velar también tiene una característica física. Cuando uno vela en oración, también es una abstinencia del sueño. Por eso dije, no podemos dormirnos y velar a la misma vez. No, así como yo no podía estar detrás del volante y dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene consecuencias serias. En el Salmo 130, verso 6, David también vemos que en su vida él se compara a un centinela, a un guardia de la ciudad. En el Salmo 130, verso 6, David dice, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, más que aquel que está vigilando en la ciudad. Está dando este cuadro, ¿verdad?, de un centinela, de un guardia que está velando que la ciudad, los enemigos no vengan en contra de ella. No se duerme. Dijo, mi alma espera en Jehová más que los centinelas esperan la mañana, que venga la mañana. Más que los vigilantes la mañana. Y luego en el Salmo 119, el verso 148, escribe David, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Ve? Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, aquellos donde estaban los guardias, los centinelas. Dice, ¿para qué? Para meditar en tus mandatos. Así que el velar no solamente es metafórico, espiritual, pero también físico. En la Biblia lo vemos de esa manera. Ahora, Pablo en Romanos 11, vamos a Romanos capítulo 11, nos recuerda de que nos levantemos más bien de nuestro sueño. Ahora, Pablo aquí no está diciendo que no debemos dormir nuestras 7 o 8 horas en la noche, que no podemos tomar siesta los sábados en la tarde o los domingos en la tarde, pero está hablando y se dirige acerca del sueño espiritual y nos llama a despertarnos, como dije, de el estupor moral del pecado. En Romanos capítulo 13, en el verso 11, dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas
de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. Ve, esa es parte de vigilar nuestra vida. No caminemos de esa manera. Esta es nuestra jornada, esta es nuestra carrera. Andemos como de día, dijo. Y luego en el versículo 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Así que nuestro velar, Pablo dice, en esta época, esta es la época de las tinieblas. Note que ahí dice, versículo 12, la noche está avanzada. Y está hablando de la época en que vivimos. Está hablando espiritualmente aquí. Y nos está dando esta indicación que vivimos en la época de la noche. Y se acerca el día. ¿Qué es el día? Bueno, es la edad nueva que viene, ¿verdad? Donde dice el día se acerca. Estamos entre el día y en la noche. Estamos viviendo nuestra vida aquí. Tenemos que velar, tenemos que cuidar. No te dice, conociendo el tiempo, versículo 11, ya es hora de levantarnos del sueño, despertarnos, ¿verdad? Así que el velar quiere decir que estamos despiertos. Y ahora nos cuidamos de no caer en un estupor moral, en un estupor moral del pecado. ¿Por qué? Porque estamos por entrar al día nuevo, a una nueva luz. Porque nosotros somos la luz del mundo. Cristo dijo, mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo, pero vosotros sois la luz del mundo. O sea que Dios quiere que la luz de Él brille a través de nuestra vida. Y luego aquí vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5 y el verso 4, vamos ahí, dice Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. Note, aunque estamos en la noche, no somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas, de la oscuridad. Somos hijos de luz y hijos del día. Por eso Pablo dijo, despertaos, es tiempo de despertar. No estamos aquí para acostarnos, para dormirnos. Tenemos que estar vigilando en nuestra vida. Somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dígalo conmigo, no soy de las tinieblas, no soy de la noche. Por lo tanto, tengo que vivir una vida que vela en medio de esa oscuridad donde nos encontramos, pero no somos de ella. Aleluya. Número 2, el velar quiere decir que nosotros estamos atentos. Todos digan atención. Atención. El velar requiere que estemos atentos, que estemos alertas, que prestemos atención, si podemos decirlo así. Sabe que cuando un soldado militar es llevado, ¿verdad?, al campo del enemigo y lo introducen detrás de las líneas del enemigo, ese soldado tiene que prestar mucha atención. Yo me acuerdo en el ejército cuando tuve el privilegio de servir en mi juventud, hace algunos años atrás, no voy a decir cuántos, pero en esa juventud, ¿verdad? Me acuerdo que una de las cosas que nos enseñaron a entrenarnos para cuando estuviéramos en un bosque, en un lugar, o estuviésemos en guardia, me acuerdo muy distintamente que el sargento nos dijo, cuando estés en guardia, en la guerra o en algún lugar, detrás de líneas del enemigo, hasta un cigarro te puede dar a conocer, te puede dar dónde estás. Y dijo, y eso se puede ver muy lejos. Y me acuerdo que él nos decía, si tú estás en guardia, todo el mundo está dependiendo de que tú estás en guardia, estás cuidando, y tú prendes un cigarro, esa lucecita al final del cigarro, al hacerle así, en un lugar oscuro y oscuridad, se nota inmediatamente. Fíjese, algo tan pequeño como un cigarro prendido, simplemente.
Y dice, está oscuro, no hay nadie aquí, nadie que me vea, pero al momento que esa persona se pone el cigarro y lo mueve, esa lucecita se puede ver desde muy lejos. Y yo me acuerdo como joven pensando, wow, nunca pensé yo de eso. Así que nosotros como personas que se nos ha llamado a velar, tenemos que prestar atención aún hasta lo más pequeño, aún aquello que quizá no nos interesa mucho. ¿Sabe otra cosa que a veces, cuántos de ustedes han viajado en avión? A ver, levante su mano si ha viajado en avión. Todos que han, ¿verdad?, subido en un avión, y yo sé porque hemos viajado mucho en avión. Nos sentamos en avión y antes de irnos se para, ¿verdad?, ahí el auxiliar del vuelo y da instrucciones. Y siempre da las mismas instrucciones. El cinturón, cómo se pone, cómo se abrocha, cómo se desabrocha, y saca la tarjetita y nos dice aquí están las instrucciones, esto, el otro. ¿Y qué hace la gente? ¿Estamos atentos todos? ¿Verdad que no? No. Usted ve y nadie presta atención, todo el mundo está hablando, todo, y está ahí hablando y ella está con el ese y está. Y ella también ya lo ha dicho tantas veces que hasta... Y ya no lo sabemos quizá, y decimos, no, ¿sabes qué? No hay mucho peligro ahorita, no es urgente, no es real, así que no ponemos y prestamos atención. Y en uno de esos viajes yo me acuerdo pensar, ¿qué si el avión tiene que bajar y nos caemos en el océano? Todo el mundo que no prestó atención, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo le hacemos? ¿O dónde está? ¿Cómo le soplo y cómo le hago y cómo me lo pongo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no prestamos atención. No consideramos, ¿verdad?, que esa información era urgente o real, pero Jesús nos advierte de la importancia de prestar atención. Mire, en Marcos capítulo 4, vamos al libro de San Marcos, el capítulo 4. En Marcos capítulo 4, verso 13. El Señor Jesús está dando una parábola, la parábola del sembrador. Aquí en Marcos capítulo 4, verso 13, el Señor les está enseñando a sus discípulos la importancia de prestar atención. En el verso 13 les dijo, ¿no sabéis esta parábola que les acaba de dar del sembrador? ¿Cómo pues entenderáis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Qué siembra? La palabra de Dios. Y luego les da la explicación en la parábola. Pero vamos al versículo 23. En el versículo 23 les dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con que mides será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Que si tú tienes algo, pero no miras lo que escuchas, no oyes bien, no cuidas, no velas lo que estás escuchando, dijo, aún lo que tienes lo vas a perder. O sea que el Señor nos está enseñando y advirtiendo la necesidad que tenemos de prestar atención. Así que dice, mirad lo que oís. En otra parábola dice, mirad cómo oís. No solamente mirad lo que oyes, sino también presta atención cómo oyes. ¿Por qué? Porque el que tiene... Y ahí lo que dice el que tiene no habla de tener cosas, sino tener oídos para oír. Acuérdense el versículo 23, si alguno tiene oídos. Por eso dice el versículo, porque el que tiene oídos para oír, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Se le dará. Si tú quieres recibir más del Señor, pon atención, presta atención. Yo me acuerdo que mi madre me decía que a ella le gustaba sentarse al frente en la iglesia, no al mero frente, pero más al frente de la iglesia. Dijo, porque yo no quiero distracciones. Y a nosotros como niños nos molestaba eso. Mamá, ¿por qué nos tenemos que sentar tanto al frente? Dijo, porque no quiero cuando entre alguien o salga alguien que me distraiga.
Y ella tenía eso muy presente de prestar atención. ¿Por qué es que el Señor nos advierte que estemos alerta? ¿Cómo oímos? ¿Qué estamos oyendo? La palabra de Dios. El sembrador se ha de sembrar la palabra, dijo Jesús. Y hay muchas cosas que nos distraen. Pero una, principalmente, el Señor nos dio por qué debemos de tener cuidado y velar en esta área. Mire el versículo 15. En esta parábola el Señor les dice en el verso 15: y estos son los junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás. Dice, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que Jesús nos advierte que el diablo puede venir y robarnos esa palabra. Él viene para hurtar, para robar. Y note, después de esto viene ¿quién? Viene enseguida. ¿Enseguida de qué? Enseguida que la palabra viene. Él no toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que la palabra se centre en tu corazón, que entre a tu corazón, a tu mente. Así que inmediatamente quiere distraerte. Por eso velar, estar atento, que es una de las características de velar, es tan importante, ¿verdad? Porque viene la palabra y enseguida el diablo viene. Y viene con el propósito de quitar la palabra que se sembró. Porque Él sabe si la palabra puede entrar a tu corazón y puede ser sembrada ahí, esa palabra va a traer fruto. Va a traer fruto para Dios. Puede decir amén. Así que sin una atención seria a las cosas espirituales, nosotros nos empezamos a, ¿verdad?, a apartar. Nos empezamos a desvelar, nos empezamos a mover de aquello que Dios quiere que esté en nuestra vida. En Hebreos 2, verso 1 al 3, el escritor dice esto: así que debemos prestar mucha atención. ¿Qué debemos hacer? Prestar atención. El Señor en el Antiguo Testamento le decía al pueblo de Israel: si estás atento a mi voz, si estuvieras atento a mi voz, les decía una y otra vez. Y aquí el escritor nos dice, debemos de prestar mucha atención, no solamente tantita, sino mucha, a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas. ¿Ve qué pasa cuando no prestamos atención, cuando no velamos por aquello que Dios nos ha dado? Nos empezamos a desviar de ellas. Nos empezamos a apartar de ellas. Poco a poco, no siempre viene inmediatamente, pero con el tiempo nos encontramos que estamos como aquel barco que no está atado al muelle, ¿verdad? Empieza la agua ¿qué? A moverlo, a moverlo, a moverlo. Y como no estuvo atado, ¿verdad?, al muelle, ¿qué pasa? Al rato está allá, en medio del lago está el barco. ¿Por qué? Porque nadie lo ató. Se fue poquito a poquito, ahora está allá. Se desvió. Y así hay muchos creyentes muchas veces que se desvían. Y tenemos todos esa tentación de desviarnos por descuido, por no velar las cosas importantes del Espíritu. Así que en Hebreos capítulo, ahí estamos en Hebreos, en el capítulo 12, también la Biblia nos dice que el velar también quiere decir prestar atención, no solamente a la palabra de Dios, sino a Cristo mismo. ¿No te dice, puesto los ojos en quién? En Jesús. Así que nosotros debemos prestar atención al Señor, a nuestro Señor Salvador. Ponemos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Ponemos nuestra mirada en Él mismo. El velar significa que también estamos atentos, no solamente en nuestra vida pública, donde todos nos ven, pero en nuestra vida privada. Primera de Timoteo 4, verso 16. Pablo le dice a su hijo en la fe, ten cuidado de ti mismo. Y ahora le digo yo a usted esta mañana, tenga cuidado de sí mismo. Ve de tu vida personal, cuida tu corazón. Ya vimos la escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando tú te ves en una situación donde te ves desviándote de las cosas del Señor, cuida tu corazón. No permites que otras personas dañen tu corazón. Ten cuidado, Pablo dijo, de ti mismo. ¿Quién tiene la responsabilidad de
del cuidado personal? La persona. Por eso Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo y otra cosa, y de la doctrina. No solamente lo que eres, sino lo que crees o lo que predicas. Cuídate, vela que la doctrina que has abrazado sea la doctrina sana. Así que no solamente nuestra palabra, nuestra obra, nuestro ministerio también, nuestra vida personal, tenemos que cuidar de ella, cuidar nuestro corazón. Y Pablo le dice, y persiste en ello, o sea, en este cuidado de tu doctrina y tu vida. Pues haciendo esto, note el resultado, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, esta salvación no es la salvación que tenemos en Cristo. Esta salvación de la cual Pablo habla se encuentra en el primer versículo, cuando dice que vendrán espíritus engañadores y muchos apostatarán de la fe, serán llevados, se deslizarán, se desviarán. Cuídate, mantente alerta y atento a las cosas del Señor para que no seas engañado, porque el velar nuestra vida, nuestra doctrina, escúcheme, es la manera principal de preservarnos de la apostasía. El cuidado personal y de nuestra doctrina es principalmente el medio para preservarnos de que no nos desviemos, que no venga una apostasía en nuestro corazón. Y tenemos nosotros, vamos a Jeremías capítulo 17, ahora en el Antiguo Testamento, tenemos que guardar nuestros corazones despiertos y atentos. ¿A qué? A el corazón es engañoso. Así que tenemos que estar alertas al engaño de nuestro propio corazón. Fíjese, también. En Jeremías 17, verso 9. ¿Qué dice la Biblia del corazón? Es engañoso. Ahí dice, pastor, pero no, mi corazón no es engañoso. El corazón de toda persona, porque estamos en un mundo y en un estado caído, aunque hemos sido redimidos, todavía vivimos en medio de aquello que si no velamos, aún nuestro propio corazón nos puede engañar. Una cosa es que otra persona te engañe, pero cuando tu mismo corazón te engaña, qué terrible es eso. Y la cosa es que es un peligro tan grande, porque el engaño del corazón no es algo que tú o yo podemos por nuestra propia cuenta identificar. El mundo vive engañado por su propio corazón y ni se da cuenta. El creyente puede darse cuenta del engaño de su corazón cuando el Espíritu Santo lo redarguye y lo convicta del pecado, de que algo está mal. Pero aquí el Señor dice, engañoso es el corazón. Esto es lo que Dios ve, así como Dios ve al hombre, el corazón engañoso. Jesús dijo en Marcos, capítulo 7, que de adentro del corazón del hombre sale toda la maldad que el hombre puede concebir. Por eso el Señor nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El siguiente versículo dice, yo Jehová, Él conoce el corazón. Yo escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que vemos nosotros la importancia que el Señor nos dice de guardar nuestro corazón, de estar despiertos, velando, atentos, aún hasta ese mismo engaño, de que puedo yo llegar al punto de decir, ¿sabe? Tengo que guardar mi corazón de tal manera porque mi corazón a veces me engaña. ¿Nunca ha pensado usted que a veces que está bien y viene el tiempo, el Señor le muestra que no estuvo bien, estuvo mal? Pero en ese tiempo yo, ¿verdad? Hasta decía por mi vida, estoy bien. Pero tengo que reconocer que hay una debilidad aún en mi propio corazón. Y es la habilidad de ser engañado. Por eso tengo que acudir a aquel que conoce mi corazón. Por eso David oraba, Señor, escudriña mi corazón. Conóceme
y mira si hay en mí algún camino perverso y guíame el camino de la verdad. Así que nosotros tenemos que estar despiertos, atentos aún a nuestro propio corazón. Hay personas que yo he hablado con ellos y me dicen, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento, ahí no está hablando, o está hablando ahí de una persona que no es convertida. Nosotros somos convertidos, tenemos un corazón nuevo, y así que ese engaño no existe en el corazón del creyente. Pero en Efesios 4, verso 25, vamos a ver si es verdad eso. Pablo dice, por lo cual, escribiendo a la iglesia en Éfeso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está hablando de los miembros del cuerpo de Cristo. Dice, desechando la mentira. ¿Qué es que hay cristianos que mienten? ¿Cómo ve usted? No, yo soy cristiano, yo no miento. Entonces, ¿por qué la Biblia te dice, cuidado, desecha la mentira, habla verdad con tu prójimo? Ve, te insta a hablar la verdad. ¿Por qué? Porque si no velas, tu mismo corazón puede engañarte. Dice, y somos miembros los unos de los otros. Así que está hablando de cristianos que desechen la mentira. La mentira es un pecado, ¿verdad? Hablar mentira con nuestro prójimo es desagradar a Dios. Y luego en Colosenses 3, verso 9, estos solamente son 2 versículos, ¿verdad? La Biblia dice en el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿De quién está hablando? Aquellos que se despojaron del viejo hombre. ¿Quiénes son esos? Los creyentes. No mientan. Fíjense nada más, no mientan. Así que estamos hablando de todo el mundo, no solamente los que no conocen al Señor, tienen un corazón que los puede engañar, no, los creyentes también, nosotros también. Por eso tenemos que velar nuestro propio corazón. Así que el velar es estar despierto, estar atento. Pero otro componente de la disciplina de velar es vigilancia. Todos digan vigilancia. Ahora, la vigilancia agrega algo al velar y a la atención. Agrega el elemento de peligro, como les decía yo al principio. El centinela de una ciudad vigila y guarda, cuida, como un oficial de seguridad. Pero la gente se vuelve vigilante cuando realizan que están en peligro. Ve, cuando a mí me pasó eso que les dije al principio con mi hijo en el coche, ¿usted cree que desde ese momento en adelante al llegar al lugar donde íbamos me dormí otra vez? No. Me despertó ese evento tanto que dije, solo por la gracia de Dios no nos matamos ni yo y mi hijo en ese día. Fíjese. Y aunque iba cansado, no me dormí, hermana, todo hasta que llegué a San Antonio. Y mi esposa no le gusta viajar en coche conmigo porque yo llego aquí a Coms y ya me estoy durmiendo. Me estoy durmiendo. Le digo, porque ella se duerme y yo me duermo. Le digo, no te duermas. Porque si tú vas despierta y yo te estoy viendo que estás moviéndote, entonces yo también, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esas debilidades, pero cuando nosotros realizamos que hay peligro, eso nos levanta para vigilar. Y nos volvemos más vigilantes, velamos mejor cuando presentimos ese peligro. En la Biblia nosotros tenemos muchos peligros que la Biblia nos presenta. Enemigos que tenemos que vienen para hurtar, matar y destruir. En Santiago 4:4, Santiago dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Aquí la palabra mundo no habla de la gente del mundo.
está hablando más bien de la rebelión de la gente contra Dios, el sistema mundano que se rebeló en contra de los deseos y las ambiciones que no se alinean más bien con la voluntad del Padre. Es el sistema mundano, todo aquello que se rebela en contra de Dios. Si tú te vuelves amigo de ese sistema, dice la Biblia, te conviertes en un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de ello, el mundo. Y luego también tenemos la carne, la pecaminosidad interna que todavía muchas veces nos acecha. En Romanos 7, Pablo habla de esto cuando dice en el versículo 18 en adelante. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Ve, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, ¿cuántos nos podemos identificar con eso? Pastor, no quería hacer eso y lo hice. A ver, o nada más soy yo. No, todavía esa tendencia. Por eso es importante velar nuestro corazón. Y luego dice en el verso 20, y si lo hago, dice, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, quiero hacer, dice, hallo esta ley, me encuentro con esta situación, que el mal está en mí. Ve, Jesús no dijo, todo el mal del hombre viene de afuera. Dijo, de adentro, del corazón del hombre, salen toda esta maldad. Por eso Pablo dice aquí, queriendo yo hacer el bien, hay una ley. ¿Qué es esa ley? Que el mal está en mí, el mal está presente. Verso 22, sigue por favor. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Según mi corazón, mi interior, me deleito en la ley de Dios. Y eso tiene que hablar de un creyente. Un incrédulo no se deleita en la ley de Dios. Está hablando de una persona salva. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todavía experimento esto en mi propio corazón, dijo Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, note, con la mente sirvo la ley de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios, mas con la carne, la ley del pecado. Ve, no es necesariamente que yo estoy y quiero hacer eso. No quiero hacerlo, pero termino muchas veces haciéndolo. ¿Por qué? Porque todavía está esta ley, la carne. Dice, con la carne sirvo la ley del pecado. Y luego en el capítulo 8 dice esas hermosas palabras. Ahora pues, mire, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ve, acaba de decir, hago lo que no quiero hacer. Aquello que sé que desagrada a Dios, termino haciéndolo, aunque no quiero hacerlo. Es el pecado en mí que todavía está presente, dice, que hace eso. Pero luego, en el siguiente versículo, dice, mas ahora no hay ninguna condenación. Qué tremendo, ¿verdad? Que después de hablar de que sí, a veces hago lo que no debo y esto y lo otro, y con mi mente sirvo la ley de Dios y con mi carne la ley del pecado, pero ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, al viejo hombre como estábamos antes, sino conforme al Espíritu, dice Pablo. Y luego en Gálatas capítulo 5, verso 16, también habla ahí en Gálatas de la carne. Pablo dice esto en el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Ve, caminad dependiendo del Espíritu de Dios, de las cosas del Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos evitar nosotros, verdad, velar nuestra vida para no entrar en esos deseos de la carne? Dijo, caminar en el Espíritu. Y luego en el verso 24, dice Pablo, 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿han crucificado qué?
la carne, con sus deseos, sus pasiones y deseos. O sea, cuando Cristo murió por nosotros, nosotros morimos en Él. Así que Él llevó todo el castigo de nuestra maldad. Por eso Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Y esto no es una licencia para ir y hacer todo lo malo, no. Ve, Pablo está luchando en su interior, está velando. Lo que no quiero hacer, a veces lo hago. Ya no soy yo, el nuevo yo, el redimido yo, sino el pecado que todavía mora en mí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, las pasiones y deseos. Pero ¿sabe qué? El conflicto todavía aún sigue. Verso 17 de ese mismo capítulo, Pablo dice ahí en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Ve, ese conflicto del espíritu y la carne va a continuar hasta que Cristo venga. Por eso es importante velar nuestro propio corazón y saber cuando estoy haciendo aquello que desagrada a Dios. Como Pablo decía, oh, miserable de mí, ¿quién me librará? Cristo es el que me libera. Cristo es la solución para ese conflicto. Caminar en el Espíritu es poner a muerte esos deseos, dice. Porque el Espíritu y la carne, note, están en contra el uno con el otro. Se oponen estos entre sí. Esa oposición interna siempre estará con nosotros hasta que Cristo venga. Sí, Cristo nos da victoria por medio del Espíritu y por eso debemos velar nuestro corazón para que nosotros podamos hacer lo que agrada al Señor. Tenemos también el diablo. La Biblia nos dice en Efesios 6 y verso 12 que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Fíjese lo que Pablo identifica aquí para que no se lo pase. Los enemigos no son carne y hueso, no son personas. Nuestros enemigos son gobernadores malignos, autoridades invisibles, fuerzas poderosas, dice, de este mundo, espíritus malignos. Así que tenemos estos espíritus, estas fuerzas, estas autoridades, estos gobernadores malignos. Así que el mundo espiritual está lleno de estos seres espirituales y malignos están en guerra contra nosotros. Y como soldados en una guerra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que velar. Tenemos que estar siempre velando por nuestro corazón, por nuestra persona, por nuestra doctrina, por nuestros hijos. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo? ¿Quién les está hablando? ¿Qué les están enseñando? Si usted no vela, está abandonando la batalla espiritual. A veces yo hablo con mis hijos que ya todos están ya mayores. Y yo sé que ellos tienen su vida como adultos, ya todos casados, pero son mis hijos. Yo todavía hablo a sus vidas como padre. No les digo qué hacer, pero les doy el consejo de la palabra de Dios. Eso nunca va a cesar. No importa que tenga 80 años y mis hijos tengan 50, es mi hijo. Yo todavía les digo, mis hijos son chicos. Son 40 años, 20, 30 años, pero para mí todavía son mis chicos. Y tengo responsabilidad y les enseño, velar, cuiden de aquello que a veces ellos en su inmadurez, en ciertas áreas todavía no pueden ver. En 1 de Pedro 5:8 tenemos esta amonestación bíblica. Sed sobrios. Sed sobrios y ¿qué? Y velar. Pablo dice, ¿por qué? Porque vuestro adversario, estamos en una guerra, tenemos adversarios, porque vuestro adversario, el diablo, diga el diablo, diga la voz alta, el diablo, nunca olvide, tiene ese enemigo no duerme, ese enemigo no desiste en maneras de buscar de cómo
a hacernos tropezar en la vida, en la carrera, en la jornada. Sed sobrios y vela. ¿Por qué? Porque tienes un enemigo, el diablo. Y no te dice vuestro enemigo, vuestro adversario. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me acuerdo de predicadores que usaban este versículo y decían, el diablo ya no tiene dientes, así que no nos puede ni morder. Cristo le quitó los dientes. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice que el diablo es un león rugiente y que anda buscando a quién devorar. Así que ese enemigo, tómalo serio, porque es serio. No tenemos lucha contra carne y sangre, dijo Pablo, pero sí tenemos lucha contra los espíritus, los gobernadores de las tinieblas. Es real. Tenemos un enemigo real, un adversario real que busca devorarnos. Pero dice Pablo, esa es la manera que lo puede resistir. Sé sobrio, alerta, vela, despierta. Ve, ahora es tiempo de despertar, ya leímos ahí, ¿verdad? Pon atención, vigila tu vida, tu corazón. Y por último, el cuarto componente que la Biblia nos habla del velar, de esta disciplina, es un sentido de expectativa. Porque si la vigilancia, si el velar suena a una nota de advertencia, la expectatividad nos señala esperanza. Nos habla de que hay una esperanza. No una esperanza, ¿verdad?, ilusoria. No como nosotros decimos, ojalá. Ojalá es que pues no estamos seguros, pero pues quisiéramos. Ojalá. Pero ese ojalá no es esperanza. Es algo ilusorio. La esperanza bíblica es una confiada expectativa de que el Dios de la Biblia, el Dios fiel de la Biblia, cumplirá sus promesas. Cuando hablamos de esperanza en Dios, no es, pues ojalá, no es, Dios es fiel a sus promesas. Y yo espero en su promesa. Esa esperanza es confiada. El salmista dice en el Salmo 130, y el verso 5, una vez más se compara a sí mismo a un centinela. Y dice en el versículo 5, espero yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que a los centinelas de la mañana, más que a los vigilantes de la mañana. Espere Israel a Jehová, dice, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Mire, ¿por qué esperamos en Dios? Porque hay abundante misericordia y abundante redención. Y luego dice en el verso 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero aquí creo el versículo 5, si regresamos, Israel espera en Jehová. Misericordia y redención son abundantes. Pero ¿qué significa esperar en Jehová? Aquí en el versículo 5 vemos, no te dice, esperé a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Ve, el esperar en Jehová es esperar en su palabra. Porque Dios habla y Dios promete y Dios es fiel a su promesa. Y nosotros en velar tenemos que hacerlo conforme a su palabra. Aquí es donde está nuestra expectativa, aquí es donde está nuestra confiada expectativa de esperanza. Y tenemos que aprender a poner nuestra esperanza plenamente en las promesas de Dios, con una confiada expectativa hasta que el Señor venga. En 1 de Pedro 1, verso 16, Pedro escribe esto, en el versículo 16, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos, dice Pablo, dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no les dijimos unos mitos, no les hemos dado unas historias, dice Pedro, simplemente.
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y sigue diciendo: y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esta experiencia que Pedro está contando es cuando el Señor subió al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos estuvieron ahí y de repente se transformó Jesús, dice la Biblia. Vino una luz que lo transformó y ellos vieron a Jesús, no simplemente como un humano, sino en el resplandor de una gloria, en la gloria de su venida. Y por eso Pedro está contando aquí. No les estamos contando, dijo, una fábula, una historia que hicimos. Dice, nuestros ojos lo vimos, vimos su gloria, vimos la magnificencia de su persona cuando estuvimos con Él en ese monte. Y dice, pero ahora, en verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ve, el que está alerta está atento ¿a qué? A la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros tenemos que aprender cómo poner nuestra confianza en las promesas de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y eso habla de la venida del Señor, hasta que venga esa luz. Por eso Pablo decía, hoy estamos atravesando la noche, pero viene el día, viene la luz. Y nosotros debemos de vivir velando siempre, esperando esa venida de esa luz. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo nuestra confianza en la palabra profética más segura, dijo Pedro. Y qué interesante, porque él no dijo, sí, tenemos la Biblia, tenemos escrita el Antiguo Testamento, pero nosotros vimos con nuestros ojos, sí lo vieron. Pero a veces nuestros ojos nos pueden engañar. A veces nosotros creemos que vimos algo, pero realmente no era la realidad. Y siempre me viene a mí este ejemplo cuando hablo de esto. ¿Nunca ha visto usted una llanta, verdad? Que va el coche o el carro que vaya y usted lo ve y va pasando y parece que la rueda va dando vuelta al revés. Y usted ve los rines, el rin, y parece que va el carro hacia el frente y parece que va. Es una ilusión. No es verdad que los rines van de reversa cuando va para el frente, pero es una apariencia. Pero Pedro dijo aquí, más que solamente habiéndolo visto con nuestros ojos, sabemos que esto es lo que vimos, pero tenemos la palabra profética más segura. La palabra escrita, las palabras, las promesas de Dios, las tenemos aquí. Así que nosotros tenemos que aprender cómo poner nuestra confianza en Él. No solamente cuando las cosas van bien, pero mucho más cuando las cosas no van tan bien. Mire Juan capítulo 16, rápidamente vamos a terminar aquí. En Juan capítulo 16, el Señor está hablando con sus discípulos porque ya está por ir a la cruz y les está enseñando. En Juan 16, verso 26, dice, en aquel día pediréis en mi nombre, les dice a sus discípulos, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Verso 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. No necesitas que nadie te pregunte porque por esto creemos que has salido de Dios. Y luego dice el verso 31, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, note, no se le escape esto. Y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Note lo que está diciendo Cristo. Y si ustedes van a pedir en mi nombre y el Padre les va a contestar. Viene ese tiempo. Pero ahora, dice, ya ha venido la hora en que ustedes, ¿qué? Serán esparcidos. Todos se van a ir, cada uno por su lugar. O sea, va a pasar algo muy difícil para Jesús. Me van a dejar solo, pero no estoy solo.
Ellos se esparcieron en el Getsemaní cuando vinieron por Cristo y lo dejaron y lo abandonaron. Pero note el versículo 33, lo que Jesús les dice: aun cuando se vayan y me abandonen, me dejen solo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿A quién le está diciendo esto? A personas que lo van a dejar. A personas que en su debilidad humana van a correr, van a huir. Y por eso digo, aun cuando cosas nos pasen que no nos debieran de pasar, aun cuando abandonamos las cosas de Dios, aun cuando tenemos temor y empezamos a descuidar nuestra propia vida, Jesús dijo: y esto yo les he dicho de antemano, para que tengan paz en mí. En el mundo no van a encontrar esa paz, van a encontrar aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Ve, aun cuando nosotros nos descuidamos, aun cuando nosotros no somos fieles, somos infieles en muchas maneras, el Señor nos da esta promesa: yo les he dicho esto, para que cuando esto suceda, ustedes confíen en mí, no en el mundo. Pon tu confianza en mí. Y el Señor nos advierte de la importancia de velar aun cuando estamos esparcidos. Porque las promesas de Cristo, las promesas de Dios, escúcheme, son la base para nuestra esperanza siempre. No es la circunstancia. Ve, los discípulos, cuando ellos se apartaron y corrieron, todos tuvieron temor. Hasta Pedro, que dijo: Señor, yo no te dejaré aunque todos te dejen, fue uno de los primeros que corrió. ¿Y qué hacemos? Tenemos la palabra escrita, profética, tenemos las palabras de Cristo más seguras que nuestra propia habilidad de guardarlas. Así que el velar nuestra vida es estar despierto, estar atento, vigilar porque hay peligro y tener una expectativa de que el Señor es fiel y cumple sus palabras. Quizá tú eres tentado en alguna área de estar somnoliento, estar dormido. Quizá sientes la sensación de peligro, el diablo en contra de ti, en las acechanzas. Quizá no has vigilado como debieras en tu propia vida. Pero hoy el Espíritu Santo te muestra en su palabra que eso es lo que Dios quiere para ti. Quiero terminar con esto. En Apocalipsis 16, verso 15, el Señor dice aquí: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado, ¿quién? El que vela y guarda sus ropas. O sea, su testimonio, su pureza en el Señor. Note que esa guardia, el guardar la ropa, se conecta al velar. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. O sea, tu testimonio, tu vida. Y en Santiago 1:27, Santiago dice del creyente que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Ese es el hecho. Pero también, ¿qué? Guardarse sin mancha del mundo. Velar por tu propia vida. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos has hablado a cada uno de nosotros para que no descuidemos en ninguna área de nuestra vida. Perdónanos, Señor, esta mañana si nos hemos desviado en alguna área, si no hemos tomado la revelación de tu palabra
como algo importante, si hemos prestado atención como prestamos atención al auxiliar de vuelo, las instrucciones nos parecen repetitivas y no prestamos atención. Perdónanos, Señor. Llévanos una vez más a esta palabra profética donde tus promesas están para nosotros. Y recuérdanos que nos has advertido: bienaventurado aquel que vela y guarda sus ropas. Y que guardemos, Señor, sin mancha hasta que tú vengas. Porque la esperanza bienaventurada más grande que tenemos es la venida de Cristo. Es la venida de nuestro Salvador. Y ahora, Señor, llénanos. Llénanos, Señor, como dice tu palabra, como el Dios de esperanza. Llénanos de gozo y de paz en el creer, para que abundemos en esperanza, como dice tu palabra, por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Llévanos de este lugar para vivir una vida velada en ti. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.